Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar a la palabra del Señor. Y yo quiero pedirle por favor que oiga estos versos porque vamos a hablar sobre la obediencia en el hogar, pero especialmente vamos a hablar sobre que los padres somos responsables de que los hijos aprendan a obedecer. Dice Génesis capítulo 4. Que Adán conoció a su esposa Eva y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Es decir, le trajo verduras, se lo voy a decir yo a usted. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó, se puso furioso Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le preguntó a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hermanos, vamos a hablar de obediencia. Y usted me preguntará, ¿dónde está la obediencia en este pasaje? Y quiero recordarle algunos versículos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, donde dice que los hijos tienen que obedecer a los padres. El apóstol Pablo en Efesios nos lo repite otra vez, que es el primer mandamiento con promesa. Patojos, escuchen, jóvenes, señoritas que ya llegan a una edad de sentirse que son libres y ya principian a deshonrar, a desobedecer a sus papás porque ya son grandes. Tengan mucho cuidado porque no están peleando contra sus papás, sino que están deshonrando a Dios, y de Dios vienen las consecuencias o vienen los castigos, porque el que honra a padre y madre tiene bendición, pero el que deshonra a sus papás, Dios tiene que tratar con él. Bueno, en Deuteronomio también encontramos, y este pasaje es bien interesante, de Deuteronomio capítulo 6, cuando dice a los papás, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay que repetir palabra de Dios, hay que insistir, se lo voy a decir, hay que ser necios con los hijos. Hay hijos que a veces le dicen a uno, es que ya me lo dijiste una vez. Y yo cuando les hablo a mis hijos, o cuando les hablaba a mis hijos diciéndoles que tenemos que obedecer la palabra de Dios, mis hijos cuando me decían, ya me lo dijiste, y yo les decía, se los voy a repetir 1000 veces más, vamos a honrar a Dios. Y hablaba con mis hijos desde pequeñitos, y cuando Dios nos permitió hacer nuestra casita, porque Dios nos regaló nuestra casita, entonces yo les decía a mis hijos, si quieren vivir en esta casa, un precepto hay, una condición especial tenemos. ¿Cuál es la condición? Vamos a honrar a Dios. El que no honra a Dios se va de esta casa. Y se los decía de pequeñitos, para que ellos fueran aprendiendo, y había que corregirles. Y el Señor ha hecho la obra, gloria a su nombre. Pues ahora mire, fíjese que al recordar Deuteronomio, les vas a repetir a tus hijos, lo vas a llevar como señal. Tú vas a ser ejemplo, en otras palabras. Tú vas a enseñarle a tus hijos, les vas a escribir en las paredes, en todas partes, les vas a poner versículos que les recuerden. Miren, hermanos, cuán importante es recordar a los hijos. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro
ellos hablan y en sus cartas nos dicen esta expresión: a mí no me molesta repetirles las mismas cosas, dice el apóstol Pablo, y a ustedes espero que no les moleste escucharlas, porque en la repetición está el aprendizaje. Así es que si yo le repito las cosas a mis hijos, se les van a quedar, aunque digan que qué terco soy. Pero si solo lo digo una vez, se les olvida, se pasa de largo. Eso pasa en las iglesias. Los hermanos oyen un mensajito, lo oyen mal, están pensando en otras cosas y no entienden o no practican la palabra. Hay que repetirles muchas veces. Pues fíjese que aquí hay una historia. Aquí está Caín y Abel, usted ya sabe la historia, y los dos muchachitos se dedican a diferentes actividades laborales. Uno es campesino de la tierra, él trabaja la tierra y va a principiar a recibir cosechas de verduras. Y ahí está él recibiendo todo lo que se come, ¿verdad? Las verduras. Pero Abel, él se dedicó a pastorear ovejas. Y entonces él iba a tener carne, iba a tener animalitos, aunque en ese entonces no estaba reconocido, autorizado bíblicamente que comieran carne. Pero la carne de estos animalitos iba a servir para presentarle ofrenda al Señor. Vaya poniéndome atención, porque la narración de este pasaje me está diciendo a mí que los dos jovencitos, Caín y Abel, cuando tuvieron los frutos, los resultados de su trabajo, ellos le trajeron ofrenda a Dios. Y cada quien trajo su ofrenda. Y Abel trajo su ovejita y la presentó delante de Dios, la sacrificó y se la llevó a Dios como una ofrenda de sangre. En cambio, Caín agarró sus verduras y dijo: Señor, aquí te traigo tus verduras. Y entonces dice la palabra que acabamos de leer, que el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel, que es una ovejita con el derramamiento de sangre, pero no le agradó la ofrenda de Caín, que eran verduras. Y ahora le voy a hacer preguntas a usted, porque a mí me gusta contestar a las interrogantes, dar aclaración a las preguntas que a veces la gente tiene en su corazón y en su mente y que muchas veces no se atreve a decirlas. Piensa que está ofendiendo a Dios o piensa que está pecando de alguna manera y entonces se quedan con las dudas. Yo le voy a aclarar esta duda a usted, pero recuerde que lo que estamos hablando no se nos tiene que olvidar. Los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos a obedecer. Hijos, patojos que están oyendo, ustedes tienen que obedecer a sus papás y ojalá que reciban mucha bendición de Dios por ello. Bueno, ¿por qué razón Dios no aceptó la ofrenda de Caín y la de Abel sí? Y la pregunta que uno hace es que mire, Caín tenía verduras. ¿Qué tenía que ofrecer? Verduras. Y Abel tenía ovejas, pues Abel tenía que presentar ovejas. Eso no es justo, que Dios no haya recibido la ofrenda de Caín, sino que la de Abel nada más. Y entonces uno principia a argumentar y dice: ¿por qué no le aceptaría la ofrenda? De plano, ya sé la respuesta, dice un hermano. Es que este Caín, las verduras, trajo las peores, las más chiquitas. Hay unas zanahorias hermanos, que tienen como 20 centímetros de largo, ¿verdad? Cuando yo veo aquellos que vienen de por ahí de Occidente, toda esa verdura, ay, ojalá que me pasaran a dejar algo a mí, ¿verdad? Aquellas zanahorias largas, pero yo me imagino que este Caín, las zanahorias chiquititas que no crecieron y las verduras que no se desarrollaron totalmente, esas le trajo a Dios. Con razón Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque la ofrenda de Caín fue lo peor que Caín le pudo traer al Señor. No trajo lo mejor, sino lo peor. Este es el comentario de algunos hermanos. Y entonces la otra respuesta que dan: de plano, Dios no le recibió su ofrenda a Caín porque Caín lo hizo de mala gana. Caín trajo su ofrenda de mala gana al Señor y entonces por esa razón es que el Señor no se la aceptó. Ahora, no es cierto, fíjese, sus opiniones no están en lo cierto. Yo le voy a explicar a usted.
Caín y Abel sabían que tenían que darle a Dios. Óigalo bien. Y usted me va a preguntar, ¿y de dónde lo van a saber? Si acaban de nacer los patojos, solo está Adán y Eva, están ellos, ¿cómo van a saberlo? Y yo quiero decirles a ustedes y quiero narrarles para que se den cuenta que la enseñanza que especialmente se da tiene que ser de palabra con los hijos, tiene que ser con el ejemplo de los papás. Oiga, papá, si usted es un vulgar y un mal hablado, no le puede decir a su hijo, te voy a tronar la boca si decís malas palabras. No lo puede decir, porque si usted es un malcriadote, un vulgar, si usted es un abusivo, su hijo que sea igual que usted. Yo he oído a papás que dicen, mi hijo ya está fumando, si la próxima vez te veo o te siento olor a cigarro, te voy a tronar la boca, vas a ver. Vos podés fumar hasta que seas grande, igual que yo. No, señor. Si usted fuma, si usted es un borracho, si usted es un mal hablado, que sus hijos sean iguales que usted. Mire qué terrible, ¿verdad? Porque los hijos aprenden más con el ejemplo de los papás que con cincho, que con castigo, que con palabras. Yo enseño a mis hijos mucho más con lo que hago, con mis actitudes correctas, que con estarlos amenazando. Le voy a poner un ejemplo. Toda mi vida yo me he dedicado a estudiar la Biblia. Antes de entrar a un seminario y egresar del seminario, yo desde los 14, 12 años, yo estudiaba formalmente la Biblia. Yo compraba libros y yo leía libros de toda clase de teología. Y entonces, al leer los libros, yo estaba estudiando y estudié bastante y me dediqué a aprender incluso para predicar, libros de homilética y tantas cosas antes de entrar al seminario. Cuando yo ya entré al seminario, yo ya estaba involucrado totalmente en la obra del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que le quiero decir? Mis hijos toda la vida que entraban a mi oficina, me encontraban sentado leyendo la Biblia, a cualquier hora. Y entonces me acuerdo que llegaba uno de mis hijos y me decía, mira, ¿por qué solo leer la Biblia, hombre? Qué aburrido solo leyendo la Biblia. Cada vez que entro aquí, solo leyendo la Biblia te encuentro. Y entonces yo le decía, es que es una cosa preciosa, es que es una cosa linda y está la enseñanza de Dios para que yo viva correctamente. Y ellos me fueron viendo que qué aburrido solo leer la Biblia, pero ahora ellos leen Biblia, porque saben que a su papá sí le gustaba leer la Biblia. Yo no les puedo decir a mis hijos, lean Biblia, hombre, es buena la Biblia, si usted nunca lee. Si a usted nunca lo miran escudriñando la palabra, ¿por qué les va a decir usted a los hijos que la Biblia es buena si usted no la usa? ¿Se dan cuenta, hermanos? Estoy hablando de que hay que enseñar con el ejemplo. Me está quedando apenas 1 minuto y medio. Estamos hablando de que Caín y Abel presentaron sus ofrendas a Dios y que Caín presentó verduritas y que Abel presentó una oveja. Y entonces estamos con el concepto de que por qué Dios aceptó la de Abel y rechazó la de Caín. Hubieron argumentos que la gente presenta, que dio lo peor de sus verduras o que lo hizo de mala gana con Dios. Y yo les dije que esa no era la respuesta. Aclaramos que los padres tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser obedientes, y el primer punto para que nuestros hijos sean obedientes está basado en el ejemplo. Padre, usted tiene que ser ejemplo de sus hijos. Si usted no es ejemplo, aunque les pegue, aunque los golpee, oiga, lo último en estos segunditos, si usted trata mal a su esposa, señor, esos sus hijos van a tratar mal a sus esposas. Si usted es un abusivo con ellos, ellos pueden dañar a sus hijitos también. Y esa es una cadena que no se termina. Rompan cadenas en el nombre de Jesús. Pero ¿qué estoy diciendo? Enseñemos con el ejemplo. Que Dios nos bendiga, y vamos a continuar con este tema el próximo domingo, y aquí vamos a estar para compartir esta bendición del Señor.
Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.